Muy buenos días. Eh, Mi nombre es Juan González Hernández, soy profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada y me dispongo a hacerles la siguiente presentación del trabajo presentado al Congreso Internacional de Educación e Innovación y titulado Habilidades socioemocionales para el ajuste psicológico de jóvenes deportistas. Este estudio está enmarcado en un proyecto dentro del plan propio de la Universidad de Granada, en el que, en colaboración con investigadores de la Universidad de California en Estados Unidos, buscamos establecer conexiones y contemplar repercusiones de las tendencias sociales en jóvenes deportistas expuestos a la competitividad y si en un momento determinado también en el contexto aparece, también expuestos a la hipercompetitividad. En este caso, contexto escolar, en el contexto de la educación física, probablemente en muchas circunstancias se convierte en un elemento de gran presión psicosocial, desde las expectativas que se construyen por parte de la familia y los educadores, generan que en la adolescencia, las personas adolescentes vayan construyendo interpretaciones sobre la autoexigencia y sobre niveles de una falsa conceptualización de la excelencia en cuanto a la presión, en cuanto a las capacidades a alcanzar. La condición de alcanzar notas académicas y la condición además de pues superar una serie de cursos académicos, pues no ayuda a esta claridad conceptual ni interpretativa por parte de las personas adolescentes y sufren con bastante más frecuencia de la que podríamos imaginar altas situaciones en las que perciben más bien un castigo o fracaso en caso de no ajustarse a lo que se entiende que marca el sistema educativo. También pasa en la educación física, incluso con cualidades particulares como pueden llegar a ser la psicomotricidad, como pueden llegar a ser la capacidad de ajustarse a las condiciones técnicas de un deporte que puede ser enseñado en las clases de educación física y esto acrecenta además, vinculado a la nota académica final, pues ciertas dificultades en cuanto a la adaptación académica y psicológica de la orientación del deportista a la hora de entender qué es el éxito, qué es, digamos, una capacidad aprendida en cuanto a la educación física que deben de adquirir, ¿no? En ese planteamiento y cuanto más se acrecenta estos elementos, ya no solo se observan o se contemplan metas comparativas en las que puede aparecer la crítica o puede aparecer la señalización, incluso la victimización ante un contexto cada vez más de mayor sobreexigencia, sino también nos convertimos en seres cada vez más rígidos, ajustándonos a una serie de normas entendidas como socialmente prescritas y que influyen directamente en la construcción de patrones mentales vinculados a la idea de conseguir una perfección que al mismo tiempo será del agrado del contexto y además construir unos procesos mucho más latentes, internos e invisibles vinculados a las tendencias agresivas y prosociales. Las tendencias agresivas son aquellas en las que ves el contexto y las relaciones interpersonales que, que aparecen en ese contexto como elementos de rivalidad y nunca de complicidad y nunca de referencia para un proceso de autosuperación. Y al mismo tiempo también se alteran recursos básicos de la relación social, de las tendencias de sociabilidad que nos permiten conectar con
los iguales, conectar con las figuras de poder, conectar con las normas y al mismo tiempo se altera de una manera desordenada, principalmente basada en la consecución o no de esos estándares que inicialmente entiendo que marca el contexto psicosocial. Precisamente en este planteamiento, Paul Hewitt y Gordon Flett desde Canadá plantearon que esa orientación y búsqueda tan de la perfección a la hora de alcanzar ciertos estándares autogenerados provoca un proceso de desconexión social, un proceso de desconexión social hacia uno mismo, basado en autocríticas, basado en autodiscriminaciones, basado incluso en incapacidades y imposibilidades de mejoras o de planteamientos de aprendizaje de cosas diferentes. Y al mismo tiempo también otro plano interpersonal en el que nos alejamos de las personas y figuras del contexto, nos alejamos de las normas o valores que proveen el contexto, incluso menospreciamos ciertos referentes sociales que en un momento determinado pueden verse ocultados bajo esos planos de alta exigencia. Precisamente por eso es importante que entendamos hasta qué punto las tendencias que marcan la nota académica o la sobreexigencia en ciertas cuestiones cada vez más parece que importantes, en lugar de vínculos en la aparición de comportamientos de manera natural que fomentan la conexión social, eh, hacen que prioricemos mucho la necesidad de notas académicas y estándares académicos en detrimento de la aparición de comportamientos naturales que desde el punto de vista educativo también deben de tener una repercusión a nivel humano, social y del desarrollo a lo largo de la adolescencia. Todos estos elementos bien construidos, bien enseñados y bien aprendidos a lo largo de la adolescencia van a generar una vida adulta mucho más sana, mucho más rica en detalles, mucho más capaz de ser guiada por una sana, un sano repertorio de habilidades socioemocionales que me permitan y que permitan adaptarse de manera más ajustada y rápida a las necesidades de los contextos, ¿no? En este caso, en este estudio, planteamos que esa competitividad temprana pues, va a afectar principalmente a ese manejo de relaciones sociales y además a la construcción de patrones cognitivo-conductuales perfeccionistas. Planteando hipótesis, 4 hipótesis, que tienen que ver tanto con el contexto que es no solo de la escuela, sino también federado, donde los adolescentes también practican deporte extraescolar y además de manera federado y además de manera federado que me lleva a la competitividad y a la competición. Diferencias de género en cuanto a las chicas que mostrarán mayor comportamiento prosocial y menor comportamiento perfeccionista, tanto orientado como socialmente prescrito y de exigencia a los demás. Y además una menor percepción subjetiva de competitividad. Una tercera hipótesis que conectará el perfeccionismo autoorientado con la conducta prosocial y el perfeccionismo autoorientado de manera inversa con las conductas agresivas. Y una cuarta hipótesis que conectará el perfeccionismo socialmente prescrito y el orientado a los demás hacia las conductas agresivas y el perfeccionismo socialmente prescrito y orientado a los demás hacia las conductas eh, negativas prosociales. Perdón. En este caso mostramos describimos un estudio en una muestra de 234 jóvenes de entre 12 y 23 años de edad,
con una media de 16,21 años, donde se tomaron datos sobre sus tendencias agresivas, tanto físicas como verbales, datos sobre las tendencias perfeccionistas basados en las 3 dimensiones mencionadas, el perfeccionismo autoorientado, el perfeccionismo socialmente prescrito y el perfeccionismo en el que se intenta generar que las demás personas que te rodean sean perfectas para que todo vaya de una manera mucho más focalizada, y las tendencias prosociales en los adolescentes. Cuestionario siguió un procedimiento de contacto online, de petición de permisos en los centros educativos y por parte de los tutores de los menores, donde los investigadores estuvieron permanentemente presentes y donde se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la Universidad de Granada allá por el año 2020. Y que ha mantenido una serie de estudios, y estos son parte de esos estudios. La muestra está distribuida tanto en chicos y en chicas, como en federados no federadas, pero también en otro tipo de cuestiones vinculadas a la tipología del deporte, al tipo de centro educativo y también a la percepción subjetiva de competitividad. En esta percepción subjetiva de competitividad incluimos no solo la competitividad deportiva o la competitividad comparativa en las clases de educación física, sino también la competitividad en lo académico. En este caso, podemos encontrar que hay una muestra más o menos equilibrada entre adolescentes que piensan con una cierta indicadores, una alta competitividad en los bastante y muy competitivos y no tanto en los algo y nada competitivos. Cuando hacemos esa comparativa entre género y el contexto de federado, no federado, encontramos que las chicas tienen una percepción perfeccionista más alta que los chicos. Las chicas muestran unas tendencias prosociales más altas que los chicos. Las chicas muestran un menor nivel de competitividad subjetiva que los chicos. Sin embargo, muestran un mayor nivel de competitividad subjetiva académica que los chicos. En cuanto a los federados no federados, aparecen diferencias significativas a favor de los federados en perfeccionismo autoorientado. Aparecen tendencias perfeccionistas orientadas hacia los demás en cuanto a los deportes más federados, a los deportistas, a los jóvenes más que practican deporte federado. Y además aparece un mayor nivel de competitividad subjetiva en los federados que los no federados. Este nivel de competitividad subjetiva se midió en una escala de 0 a 10, de nada competitividad a competitividad, altísima competitividad. En cuanto a las relaciones sobre las variables y controlando las variables que muestran diferencias significativas, que son las de género y federado y nivel subjetivo de competitividad, podemos encontrar que conforme aumenta la edad disminuye ese nivel subjetivo de competitividad y al mismo tiempo aumentan los comportamientos prosociales y disminuyen los comportamientos agresivos. Conforme aumenta el nivel subjetivo de competitividad, disminuye la conducta prosocial, los comportamientos prosociales, y aumentan los comportamientos de tendencias agresivas. Conforme aumenta el perfeccionismo autoorientado, aumentan no solo el resto de patrones perfeccionistas, sino también las tendencias prosociales y al mismo tiempo las tendencias agresivas. Este es un elemento muy interesante porque muestra que el comportamiento prosocial puede ser una fuente muy útil para fomentar esas tendencias perfeccionistas en cuanto a conseguir mis requerimientos. Por lo tanto, también se puede plantear
una relación positiva entre esas variables, y el perfeccionismo socialmente prescrito conecta positivamente con los comportamientos agresivos de manera principal. En este caso, también el nivel de subjetividad competitiva académica conecta positivamente tanto con el perfeccionismo orientado como con la edad. Supongo que tiene que ver mucho también con estas tendencias en lo que lo académico cada vez más se vuelve casi más agónico conforme vamos aumentando pues, el nivel académico, el curso académico y los requerimientos de niveles altos, ¿no? En la educación superior. Por lo tanto, en cuanto a las hipótesis planteadas de manera inicial, se cumple la de un mayor perfeccionismo autoorientado, un mayor perfeccionismo orientado a los demás y un mayor nivel de subjetividad competitiva académica, tanto en los que viven con mayor competitividad pues tanto la escuela como la práctica deportiva, un mayor nivel de comportamiento prosocial y un menor nivel de percepción subjetiva de competitividad en las chicas que en los chicos. El resto de hipótesis no se lograron concretar ni cumplir. Unas tendencias positivas entre lo autoorientado y la conducta prosocial también se cumplieron, y unas tendencias positivas entre el perfeccionismo socialmente prescrito y las conductas agresivas también llegaron a concluirse sin que pudieran concretarse el resto de hipótesis planteadas. Es muy interesante porque debemos comprender hasta qué punto estas relaciones entre el perfeccionismo, el comportamiento social y las conductas agresivas o las tendencias agresivas muestran una curiosa relación, a veces ambivalente, y que invita a mucho más análisis y atención. De hecho, es muy interesante hasta qué punto aquellos deportistas que viven el deporte federado pueden suponer un mayor agravante en cuanto a esas tendencias competitivas y confundir o crear una mayor confusión interpretativa en cuanto a esas exigencias, también académicas, en las que también deben de rendir y en las que también deben de suponer alcanzar unos altos estándares de rendimiento. Además, es importante comprender que un estudio de estas características pues, señala una serie de limitaciones dentro de lo que es la transversalidad en la toma de datos, dentro de lo que es también algunas dificultades en cuanto al contacto de la muestra y la adquisición de ciertos permisos, y también que la muestra estaba muy centralizada en una serie de contextos más bien académicos y no en una digamos, más homogéneos y no en una heterogeneidad de contextos culturales, contextos sociales en diferentes aspectos de la sociedad española en este caso. Pero sí que invitan estos datos a profundizar y a generar mayores elementos que permitan interpretar por qué cuando una persona busca ciertas tendencias hacia la perfección o hacia el alcance de ciertos estándares autoimpuestos, puede buscar y alcanzar cierta conectividad con los demás, probablemente en el corto plazo. Sin embargo, a lo largo de la mayor parte de las relaciones parece que siempre conecta con las tendencias agresivas, y esto puede ocurrir principalmente porque, mantenidos todos esos niveles de exigencia en el largo plazo, es muy probable que genere una vulnerabilidad, un desgaste, tal y como señalaban Paul Hewitt y Gordon Fletch en su modelo de desconexión social del perfeccionismo. Y esto es un elemento que hay que ser capaces de interpretar, de entender y de contemplar dentro de esos niveles académicos competitivos en los que podemos convertir las clases de educación física o simplemente la interpretación que cada estudiante realiza sobre su comparación social frente a otros estudiantes en las clases de educación física. Muchas gracias
Espero haberles despertado el interés, haberles generado una serie de inquietudes que al mismo tiempo puedan permitir profundizar con mayor ahínco en esta línea de investigación que andamos llevando por la Universidad de Granada. Muchísimas gracias por su atención. Espero que disfruten de un agradable congreso.